Continuamos con los ejercicios de simulación del Fluixin de la compañía Festo, dedicado para la simulación de circuitos hidráulicos. Soy el profesor Reiner. Gracias a todos aquellos que se han unido a nuestro canal de YouTube. Me dejan su comentario, me dejan su like. De veras que les agradezco a todas las personas de México que me escriben, de Paraguay, Perú, de España, algunos, verdad, que viven en los Estados Unidos. Yo les agradezco que esta plataforma haya venido creciendo y compartan este contenido con sus amigos en sus redes sociales. El día de hoy vamos a hacer una aplicación para un cilindro hidráulico de doble efecto. La descripción del problema la trataré de dejar en la descripción del vídeo porque por tiempo no lo voy a hacer acá. El problema, dice, en una posición normal la distribución de una válvula 3.2 bloquea el flujo de aceite, el cual tiene por paso abierto una válvula 4.2 en dirección del cilindro. El cilindro no retrocede puesto que la válvula antirretorno está bloqueada. Vamos a utilizar una válvula nueva allí para poder hacer esta acción. El accionar una válvula 3.2, vamos a utilizar una 4.2 para el émbolo se salga y una 3.2 para que ésta retorne a su posición inicial, pero controlada con una válvula pilotada, ahí que ya la vamos a ver. El émbolo de bloqueo que recibe la presión con el cual abre el elemento de cierre de la válvula del antirretorno. De esta manera es posible que el aceite fluya del cilindro hacia el depósito pasando por la válvula 4.2 de accionamiento. Entonces he dejado algunos elementos que tenemos nosotros acá desde el ejercicio anterior. Y bueno, vamos a tratar de ir haciendo cada una de las situaciones. Primero nos está pidiendo utilizar un cilindro de doble efecto. Vamos a traer acá al sistema un cilindro doble efecto. Vamos a buscar la válvula que vamos a utilizar. Dice, vamos a utilizar una 3.2 y una 4.2. Rápido vamos a ponerle su palanca de accionamiento y su acción de retorno a muelle, igual en la otra, porque en hidráulica pues casi todas son de palanca. Y bueno, aquí ya las tenemos, ¿verdad? Entonces vamos a ubicar la presión en donde lleve presión, y tanque lo que va para tanque, igual acá. Entonces aquí tenemos presión, y vamos a aproximarlo un poquito acá, y tanque lo que es a tanque, ¿verdad? Entonces vamos a conectar la presión del sistema acá y tanque lo que lleva acá, y de ahí las tenemos las dos válvulas. Ahora la válvula nos pide o el esquema nos pide utilizar una válvula que nos permita hacer una simulación de la siguiente manera. La entrada o la salida de trabajo B no tiene ningún problema. La entrada es la que porque nosotros vamos a regular el retorno, ¿verdad? Entonces aquí vamos a buscar la válvula de control de cierre y vamos a utilizar una válvula antirretorno de esta que tenemos acá, y de esta manera, y tiene, verdad, una entrada de trabajo A, una salida de trabajo B y un punto desbloqueable para que permita el retorno en una dirección, en la dirección de A hacia B. Ya vamos a ver cómo funciona esta situación. Entonces la presión viene de A y sale hacia la conexión de B. Entonces al hacer esto, acá esta señal es la que nosotros vamos a utilizar para desbloquear momentáneamente y permita el retorno del actuador. Entonces si hacemos una simulación, dice que hay conexiones abiertas, así lógicamente los manómetros, bueno, de hecho ya pues vamos a colocar estos manómetros en donde deban de colocarse. Vamos a colocar uno en la entrada de trabajo y otro en la salida para poder medir esos valores de presión en la salida de trabajo y en la entrada. Bueno, creo que voy a grabar poco el día de hoy porque el mouse me está dando problemas. Ya tengo fallas con el mouse y necesito comprar un mouse nuevo. Acá me parece que ahora sí me está dando una buena simulación. Voy a reacomodar. Oye, ¿para dónde agarró? Si tengo problemas con el mouse, será. Vamos a ver en opciones de simulación.
Bien, vamos a realizar un chequeo para ver si no hay errores en el gráfico. Esa es una previa para búsqueda de errores. Ahora lo que vamos a hacer es acá, al dar el pulsar marcha, él sale normalmente, ¿no? Y lógico, como les decía, él no va a retornar nunca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando el aceite quiere retornar, encuentra esta parte de aquí un bloqueo que no le permite entrar. Vamos a hacer otro acercamiento, otra especie de acercamiento para que si tengo algunos problemas con este mouse. De hecho, voy a tener que cambiarlo porque me está dando muchas fallas. Entonces, ahora sí. Entonces, cuando vengamos a realizar la simulación, si yo lo vengo y lo he sacado un 10%, un 20%, él no va a retornar. Él va a retornar hasta que yo presione esta válvula. Esta válvula le va a mandar una señal de desbloqueo, de tal manera de que porque ahorita aquí el aceite que quiere regresar encuentra un bloqueo acá en este balín, está bloqueando. Este balín se va a desbloquear cuando reciba la señal desde este pulsador acá. De hecho, podemos nombrar aquí, va a ser el pulsador, el S1, porque tiene nombre. Este sería el S1 y acá tenemos el S2. Entonces la señal de S2 es la que hará que la válvula, el balín se desplace y se desbloquee. Si no, ahora mismo lo vamos a ver en la simulación. Vamos a desplazarlo. Él ya no regresa, ¿verdad? No regresa. La válvula de S1 regresa a su posición inicial, pero no puede regresar. Entonces, cuando yo le pulso acá, le voy a mandar una señal de aceite, un pilotaje, que hará que el balín se desplace y permite evacuarse. Miren, siempre que yo mantenga presionado aquí, el aceite se va a levantar y va a permitir que el aceite que está de la recámara al lado izquierdo del cilindro retorne a su posición inicial. Entonces veamos aquí, lo he desplazado, pero acá lo voy regresando de poquito si deseo. Eso depende, ¿verdad?, de lo que esté utilizando. Y si yo lo mantengo presionado, pues él regresa de un solo. Esto sirve para cuando nosotros vamos a levantar cargas y las vamos a estacionar en un punto determinado, ¿verdad? Este es un sistema bastante bueno utilizado, ¿verdad?, para ese tipo de trabajos. Bien, ahora vamos a sacar el diagrama de estado fase. No me permite porque lo tenemos acá. Esto me está confundiendo mucho porque también les recuerdo que tengo problemas con el mouse. El mouse ya me está dando fallas, ¿verdad? Entonces vamos a nombrarlo. Ahí tenemos solo hace falta compresor. Vamos a ver 00000. Este es el 01 y el 02. ¿Dónde está? 02 es este y 01 sería el cilindro 1A sería el cilindro. Y las electroválvulas, en este caso 1, esta sería la 2, esta sería la 3. Y en este ejercicio nos hace falta señalizar, ¿verdad?, la válvula que tenemos en el sistema sería la 1B4. Ahí las tenemos todas nombradas. Vamos ahora a ubicar en el diagrama de estado fase las diferentes marcas de la gráfica de las acciones que va a tener el actuador. Entonces le ponemos diferentes colores y ahí lo tenemos, ¿verdad?, los diferentes parámetros, las diferentes magnitudes. Y bueno, aquí nosotros en parámetros, ya la vez pasada decía que podemos entrar a configuración general, parámetros de referencia, perfil de fuerza. Y bueno, en este caso tiene una fuerza constante, etiquetas. Aquí yo le voy a poner una carga. Ahorita voy a simular una carga, no sé, 100 kilogramos, un ejemplo cualquiera. Le simulo 100 kilogramos. Entonces cuando nosotros demos marcha acá, como él se supone que va a desplazar 100 kilogramos, necesita ejercer una cierta presión. Y la presión aquí la vamos a ver en los conductos de color rosado. Entonces, como podemos ver, necesito hacer una simulación. Ahí, como podemos ver, el área donde está la presión desde la salida A hasta la entrada del émbolo de la recámara del cilindro, entonces esta se pone en color rosado, como podemos ver. Y siempre que haya carga, pues hay presión, pues entonces, como podemos observar, así trabaja ahorita con la carga que hemos simulado. Bien, sin nada más que referirme acá en el ejemplo, yo les agradezco a todos aquellos que han estado viendo nuestros tutoriales, viendo nuestros ejercicios.
y de una u otra manera pues les está sirviendo la enseñanza de nuestro contenido en nuestro canal. Compartan este contenido con sus amigos en sus redes sociales. Y nada, pues yo les agradezco a todos nuestros amigos de YouTube. Ya vamos llegando a 15,000 seguidores. Gracias a nuestros amigos que están en Argentina, en Perú, Colombia, México, la gente linda de España. Muchísimas gracias. Recuerdos lindos de España cuando estudié por ahí. Nada, me despido de todos ustedes. Tengan buen día. Soy el profesor Reiner. Los espero en la próxima clase.